CRC Radio 89.1. CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes ya, mediodía de hoy, 21 de febrero del año 2026. Tenemos un proyecto muy interesante para el día de hoy. Antes de eso, para dar seguimiento a lo que siempre comentamos sobre el proyecto Artemis II, parece que se tiene una fecha próxima, que es el 6 de marzo. 6 de marzo es el supuesto lanzamiento, no antes de esa fecha, puede ser posterior, dependiendo de los temas orbitales y cosas de esas, para aquellos que le siguen dando, le van dando seguimiento a este tema. Bueno, si ustedes van camino a San Ramón y antes de llegar al cruce de Grecia, se van a encontrar un intercambio, una intersección muy interesante, grande, que se hizo hace poco. Probablemente los vecinos de todas esas zonas sufrieron, porque a veces pasa, pero para después tienen ahora un intercambio muy fluido de un desarrollo que hay ahí. Ese desarrollo es Evolution Free Zone. Y para hablar de este proyecto tenemos dos invitados: Carlos Wong, legendario de Zonas Francas, y también tenemos a Esteban Solano, que es director de este proyecto. Entonces, ¿cómo están, don Carlos, primero? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y un gusto de compartir con ustedes el día de hoy. Cuando nosotros empezamos este desarrollo de Evolution, realmente responde a un interés de nuestra empresa principal, que es CODE, de ampliar el espacio de Zona Franca y crear una nueva oportunidad para el desarrollo de Occidente, donde visualizamos Occidente como una de las zonas de mayor potencial de crecimiento del país y de mayor transformación en lo que corresponde a ese cambio de las operaciones y de las actividades agroindustriales hacia actividades de industria manufacturera y de industria exportadora de última generación. Bien, ¿cómo estás, Esteban? Feliz de estar aquí. Buenas tardes a todos. Un placer de compartir un poco del proyecto Evolution Free Zone. Muy bien, para hoy nos acompaña el especialista en proyectos, Oscar Monge. Oscar, si andas por ahí. Sí, ¿me escuchan? Te escucho muy bien. Perfecto, aquí estamos. Un saludo para los invitados, el señor Esteban Solano y don Carlos Wong de Evolution Free Zone. Muy Bienvenidos bien. al programa. Oscar es de Alajuela, de la provincia. Es una de las personas que indirectamente se está viendo beneficiada con este proyecto, ¿verdad? Así es, Oscar. Correcto. Cada vez que tenemos que agarrar la ruta número 1 para irse a San Ramón o ir para Punta Arenas, a algún lado de esos,
pues nos vemos beneficiados con esa infraestructura. Claro que sí. Muy bien. Bueno, yo creo que esta zona franca, Evolution Free Zone, va a ser es exitosa hoy por hoy y va a tener igual o más éxito que Coyol Free Zone, que ha sido catalogada por varios medios afines a ese tipo de actividades como la mejor zona franca de Latinoamérica. Eso fue lo que entendí en algún momento. Así es. Yo no tengo dudas de que basados en las experiencias anteriores, esta zona franca tiene que ser incluso mejor. Entonces sí me gustaría empezar primero con don Carlos hoy, con esa experiencia que ha traído él y otras personas que lo han acompañado, pero usted, don Carlos, ¿cuál fue, digamos, me gustaría hacer un pequeño recorrido que usted nos pudiera dar por el primer contacto que usted tuvo con una zona franca, cómo fue y más o menos cuál ha sido la trayectoria hasta llegar a esta evolución? Bueno, ya veo por dónde viene el nombre, tal vez, esa evolución suya, don Carlos, de este asunto de las zonas francas. Bueno, este es un asunto de larga data. Yo empecé haciendo zonas francas cuando era solo el gobierno el que hacía zonas francas. Y estábamos desarrollando las zonas francas de Punta Arenas y Limón, y me tocó la experiencia de muy joven, recién salido de la universidad, de empezar a viajar a Punta Arenas y Limón y ver los desarrollos que teníamos en Costa Rica y aprender de la experiencia de otros países, de cómo habían empezado a hacer zonas francas. Pero de ahí pasé por diferentes procesos y me ha tocado estar involucrado en muchas de las zonas francas de acá. Zona franca metropolitana, estuve construyendo buena parte de esa zona franca, de Global Park también, prácticamente de cero a terminarla. Con zona franca Coyol ha sido una experiencia de casi 20 años, así es que sí nos ha tocado la oportunidad de iniciar y transformar terrenos de una vocación muy distinta y convertirlo en proyectos de zona franca que impactan significativamente el país en diferentes formas, en empleo, en exportaciones, pero ver también la transformación urbana, ver cómo se transformó la zona Heredia con las zonas francas que hay hoy en Heredia, es importante y del cual uno puede decir que ha participado en dos transformaciones importantes, la de metropolitana y la de zona franca Global Park. Global Park, sí. Bueno, ahí estamos conociéndonos, entonces hablando de las personas que intervienen. Me gustaría conocer de Esteban Solano, es ingeniero civil, cuál ha sido su trayectoria, porque mucha gente joven le gustaría en algún momento llegar a asumir un puesto tan importante como el de director, perdón, ¿cómo es que se llama el puesto? Que lo hablamos hace poco. Director de Ingeniería. Director de Ingeniería de la Zona Franca Evolution. Es un puesto importante, es un puesto trascendental y las personas jóvenes que se dedican a proyectos quieren llegar algún día a tener esa posición. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Cómo fue que, igual más o menos, desde que, supongo yo, te graduaste de ingeniero y sacaste algunas otras cosas, supongo tal vez, y por dónde has andado? Bueno, son 25 años de andar en construcción. Primero fue más que todo en construcción pesada, hoteles en Guanacaste, estuve involucrado también en hospitales, en la construcción también del aeropuerto Juan Santamaría, también estuve en Intel y ha sido un aprendizaje desde mis inicios como asistente de ingeniero residente hace muchísimos años hasta el puesto que tengo hoy. Y siempre ha sido un crecimiento al lado de las personas que me han ayudado y me han guiado con buenos consejos, aparte de una gran preparación académica que tiene que ser complementaria para ir desarrollándote como profesional. En zonas francas empecé con Ultra Park, desarrollando bastantes edificios ya en zona franca, y después de ahí pues pasé a Coyol Free Zone,
donde ya con el grupo ya voy para 8 o 9 años con ellos y hemos desarrollado parte de Coyol Free Zone y después nació el reto de desarrollar desde cero Evolution. Muy bien, bueno, no coincidimos en el tiempo, yo estuve en Coyol unos 3 años, eso fue lo que me aguantó don Carlos. ¿Cómo se llama? No, una experiencia importantísima en mi vida, sobre todo porque yo ahora sí conozco que ustedes sí trabajan muy ordenadamente la gestión de los proyectos, ¿verdad? Tanto la organización que hay o que había, no sé en este momento cómo se maneja, pero en Coyol la gente y las personas están sintonizadas en llevar los proyectos. Ahora vamos a profundizar un poquito en esas técnicas y esas cosas de manejo de los proyectos, pero sí me gustaría primero nada más ver la diferencia entre Code y Evolution y Zona Franca Coyol, ¿verdad? ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo es el tema? Sí, nosotros hace prácticamente 3 años y un poquito más empezamos el proyecto de Evolution, pero teníamos también Coyol. Entonces teníamos equipos en Coyol, equipos en Evolution y estábamos desarrollando también otro que se llama Caleco. Entonces decidimos formar un grupo corporativo que se llama Code Development y darle una visión fundamentalmente de una empresa desarrolladora inmobiliaria muy especializada en los temas de zona franca como primera fase y luego en unas siguientes fases de crecimiento hacia otros segmentos del desarrollo inmobiliario. En esa especialización entonces consolidamos servicios y como parte entonces de nuestra oferta de servicios tenemos los 3 zonas francas y desarrollamos una empresa que se dedica a brindarle todos los servicios de contabilidad, recursos humanos, los servicios de planeación y de ingeniería a los diferentes proyectos. Entonces tenemos una organización que consolida y brinda servicios a 3 unidades que en este momento tenemos, como lo son Coyol, como lo son Evolution y como lo son Caleco Free Zone. Muy bien, es una forma interesante de organizarse y de seguir creciendo y caminando hacia el futuro. Yo quisiera saber ya propiamente de Evolution Free Zone, no sé, cualquiera de los dos que me conteste, qué tamaño tiene, qué expectativas en el tiempo se espera. Yo sé que es difícil, mientras a veces crece rapidísimo la cantidad de empresas que quieren venir aquí y hay muchísimo trabajo o a veces se aletarga un poquito, dependiendo de muchas cosas. Entonces, ¿cómo es una descripción de este proyecto Evolution Free Zone en Grecia? Pero, sí, muy rápidamente, en un resumen, es un proyecto de 124 hectáreas. Es un proyecto, comparativamente hablando, es el proyecto de zona franca más grande del país. Tenemos no solo por hectáreas, sino por capacidad de desarrollo y construcción, con los cuales estamos llegando casi a 500,000 metros cuadrados. Y eso nos plantea que nosotros, como grupo, pues tenemos una capacidad de más de 1 millón de metros cuadrados de construcción, que al sector industrial es muy significativo. Representamos una parte muy importante del mercado de bodegas bajo zona franca y con Evolution lo que planteamos es un proyecto que al día de hoy ya tiene desarrollado, se planteó en 3 etapas. Ya desarrollamos nuestra primera etapa, de la cual esa primera etapa prácticamente está llena. Esos son 55 hectáreas. Ya estamos en este momento arrancando nuestra segunda etapa y de la segunda etapa ya tenemos lleno prácticamente un 40%. Entonces, pues el proyecto viene a muy buen ritmo. Es un proyecto muy ambicioso, el cual espera impactar la región de Occidente, Costa Rica en particular, con casi 20,000 puestos de trabajo, y donde esperamos tener una cartera de clientes de aproximadamente unos 20 clientes. Impresionante. De momento, ¿cuáles son los tenants que tienen más significativos o los que ya han empezado a funcionar? Sí, cuando arrancamos primero a través de un cliente ancla que ha sido Johnson & Johnson. Johnson & Johnson hace con nosotros la inversión más importante en el sector de dispositivos médicos, no solo de Costa Rica, sino la más importante, Johnson & Johnson, de los últimos 10 años, con una inversión
que supera los 300 millones de dólares y donde tenemos en términos constructivos prácticamente alrededor de 70,000 metros cuadrados solo con ellos. Con ese edificio lo complementamos y tenemos otros 6 clientes que están. Uno que está, se llama Stryker, que es una empresa también muy reconocida del sector de dispositivos médicos. Tenemos una empresa que hoy se llama Forge Medical, que también es de dispositivos médicos. Una empresa de Europa muy reconocida también en este mismo segmento que se llama Trelleborg, la cual es una de las empresas líderes de Suecia y una de las empresas líderes de Europa en el sector de dispositivos médicos. Y tenemos otras empresas como Acudin, Avna, tenemos 2 empresas más que están entrando con nosotros, una empresa en logística y tenemos una empresa que se llama Switchback, que estamos empezando recientemente el edificio y ahora pues don Esteban le puede contar un poco más de las historias de esos proyectos, porque creo que hay cosas que son bastante relevantes con Evolution. Uno particularmente ha sido el reto de construcción de la intersección, y creo que otro tema que ha sido bastante relevante es la transformación de esa finca de caña de azúcar en cuanto a movimientos de tierras y eso, que son cifras bastante interesantes que tal vez Esteban podría complementar con eso. Muy bien, sí me gustaría, aparte de un montón de cosas que dijiste, Carlos, sobre el tamaño, por ejemplo, yo me acuerdo en Coyol eran 107 hectáreas, no se me olvida, y este es 120, ¿qué? 124. 124, y 107 se me hacía enorme. De hecho, he tenido que ir a Coyol en los últimos tiempos y para llegar a donde tengo que llegar se tarda su tiempo. Uno dice, ya llegué, pero llegué tarde a la reunión porque tengo que entrar y llegar, ¿verdad? Entonces, démosle con el asunto de la intersección, porque eso es un tema muy interesante que le toca a los desarrolladores en Costa Rica y casi que están obligados, cosa que no debería ser así, pero es parte del proyecto. Entonces, me parece que esa intersección ha de ser la más larga que se ha hecho por parte de un privado, Sí. porque yo me acuerdo, yo estuve en Forum y el puentecito, que ahora lo veo con puentecito, es una obra importante. Y los 2 puentes, uno para entrar y otro para salir, era algo importante. Pero en comparación con esto, bueno, contame cómo fue ese proceso de esa intersección y detalles. Sí, el proceso de esa intersección es complejo. Es una intersección de 1,5 kilómetros, ese es el largo del proyecto, desde que se toma en el río Rosales hasta que se hace la entrega en la recta de los Mangos. Para los que han pasado por ahí, se acuerdan que eso era una vía de 2 carriles y pasamos a una transición en 8 carriles. Uno de los retos más difíciles del proyecto fue la contención de los 70,000 vehículos que pasan por ahí diariamente en la mañana y en la noche. Importante. Y dentro del grupo, el objetivo era tener la menor afectación posible hacia los usuarios de dormitorio de la zona de Occidente. Entonces tuvimos que planear muy minuciosamente cada etapa de construcción del proyecto para afectar en lo menos. Evidentemente hubo afectación, ¿verdad? Porque una obra de ese tamaño pues da afectación, pero planear de forma tal de que la ergonomía y la velocidad de los carros nunca fuera disminuida a menos de 60 kilómetros por hora. Esa fue la consigna desde el día 1. Sí, claro. Puntos importantes que tuvimos y retos, para los que han pasado por ahí, se acuerdan que había un puente desde los años 50, que era un puente de la finca, que tuvimos que demoler, donde teníamos esos 70,000 carros transitando. Entonces hubo trabajos nocturnos donde tuvimos que generalizar paros de no más de media hora. La dirección siempre nos dijo, no pueden parar el tránsito. Entonces tratábamos de hacer los paros lo menor posible. Y después de eso fue el diseño. Los diseños se llevaron a un máximo nivel para que la gente cuando transita por ahí no sepa que está pasando por un puente,
Si vos pasás por los puentes de Costa Rica, típicamente vos sentís en las juntas de expansión. Tutum, tutum. Exacto. Exactamente eso mismo. Cuando vos diseñás un puente y de una vez le haces los cálculos de hundimiento en los bastiones, ese tutum, tutum no lo vas a sentir porque ya estás diseñando las llegadas de las vigas al asentamiento diferencial que va a tener un bastión. Es precisamente por eso es que la gente cuando pasa por ahí no se da cuenta que está pasando por un puente. Muy bien. Oscar, si andas por ahí, vos como alajuelense, ¿qué has sentido sobre este proyecto tan importante que es Evolution? ¿Estás ahí, Oscar? Mira, uno oye las noticias de la importancia, sobre todo para la generación de empleo que se ha dado en la zona de Grecia y alrededor, ¿verdad? Claramente el proyecto viene a sentar una necesidad porque uno escucha y ve la cantidad de vehículos, de buses que se dirigen hacia la zona y que claramente es un incentivo al desarrollo económico-social, la generación de empleo. Creo que esa zona, al igual, por lo menos pienso que las zonas francas en este país han estado hasta hace un tiempo atrás, digámoslo así, en una condición marginada. No se les ha dado la condición preponderante que deben tener en el desarrollo económico. Y creo que a partir de Coyol y ahora con Evolution Free Zone, estamos viendo como un renacer de esa visión a largo plazo, de esa visión empresarial, de esa visión económica, social, que requiere políticas públicas para el desarrollo de la economía de la empresa privada. Un punto muy importante, considero, para mencionarlo, ¿verdad? Excelente. Mira, bueno, yo quería referirme, esa intervención eran como, estuve viendo el Google Earth, pero se me hizo un colocho ahí, y eran más de 500 metros lineales, o cuánto mide desde que comienza hasta que termina esa intervención, porque yo vi como el asfalto nuevo y el asfalto viejo. Sí, la longitud de intervención es 1,5 kilómetros. Es 1,5 kilómetros, 1,500 metros. Sí, el puente en sí tiene vigas de alrededor de 110 metros. Eso es lo que más o menos vuela. Es impresionante. Ahora, esto constituye un impuesto, prácticamente. Yo sé que ustedes van a planear una zona franca y ya no pueden decir, a mí qué me importa cómo entra y cómo sale la gente. Tienen que tener eso resuelto y a esperarse a que un ente gubernamental, yo que he sido empleado público, es imposible que un ente gubernamental pueda solventar eso a tiempo para un desarrollo. Y estando trabajando en alguna zona franca, me acuerdo que un cliente dijo, nosotros en nuestro país simplemente decimos que vamos a hacer esto y ellos vienen inmediatamente y nos ayudan. Claro. Otra persona que era un gerente de alguna de estas transnacionales me dice, yo no puedo irme a Estados Unidos, a donde los headquarters, y decirles que hay que poner plata para una intersección, porque eso no les cabe en la cabeza. Más bien me dijeron, no es que estamos en una zona franca, no es que estamos en un lugar donde no hay que pagar impuestos y nos están diciendo que hay que poner un puente. Bueno, este es nuestro país y de alguna manera yo creo que en el futuro hay que encontrar un mecanismo mediante el cual haya una cooperación, sí, porque se sabe que el sector público es demasiado lento hoy por hoy, pero alguna retribución que no sea, bueno, vamos a ver, no es que le devuelvan la plata, ni mucho menos, pero de alguna manera que se les reconozca, porque ya en algunos momentos pienso yo que hay gente que cree que es una obligación de la empresa privada hacer las cosas, y esto pues no debería ser exactamente de esa manera, a mí me parece. Me parece a mí que hay que hacer un esfuerzo porque los desarrolladores tengan muy claro qué pueden hacer y a qué se pueden atener. No sé si, bueno, en este momento ya estamos como para la cápsula técnica que tenemos para hoy y entonces vamos a esa sección. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. Sí, buenas.
Hoy día tengo un tema de gestión de proyectos un tanto controversial, digámoslo así. El dilema entre la certificación profesional y las competencias en gestión de proyectos. Actualmente, ¿cómo diferenciar entre un profesional certificado y uno que realmente no es competente? Pero no importa. Las principales diferencias existen por poseer certificación y ser competente. ¿A qué me refiero? Bueno, la certificación representa el conocimiento teórico y el cumplimiento, mientras que la competencia es la capacidad de aplicar ese conocimiento en el mundo real con criterio. Y voy a detallar unas pequeñas diferencias para que quede claro esto. A continuación, veamos la diferencia entre el conocimiento versus capacidad. Poseer una certificación como el PMP o Scrum Master o Agile Coach, etcétera, hoy en día a menudo significa saber qué dice un estándar o simplemente haber memorizado las preguntas de un examen. Mientras que ser competente, por otro lado, es tener la capacidad real de aplicar esos conocimientos bajo presión, liderando con conflictos y con recursos limitados. Otro punto importante, otra diferencia, es seguir el proceso versus tener criterio. Mientras que el certificado te avala que conoce los procesos de gestión, la verdadera competencia consiste en saber cuándo romperlo. Las siglas de la certificación te dan ciertamente visibilidad, pero es tu criterio, el cual no se enseña en ningún manual, lo que verdaderamente te da respeto y te diferencia en el mercado. Además, veamos teoría versus ejecución. Una certificación puede actuar simplemente como un escudo para defender el currículum de hecho. Hay gestores de proyectos certificados que nunca han dirigido un proyecto real de principio a fin, o recién graduados que no saben manejar reuniones con clientes reales. La competencia y la excelencia no se certifica, sino que se demuestra mediante la ejecución real, la toma de decisiones y los resultados. En resumen, creo, y aquí es controversial, que existe un error cultural en el mercado actual sobre donde se confunde el conocimiento con la capacidad. El papel y las credenciales no garantizan el liderazgo ni aseguran el éxito, ya que el verdadero talento requiere experiencia, madurez para resolver los problemas reales de los proyectos, tal y como estamos oyendo y como estamos viendo con el caso de Evolution Free Zone. Muchas gracias. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. ¿Y si un viaje pudiera cambiar la forma en que ves el mundo? Esta Semana Santa 2026, viví China a profundidad. Camina por la Gran Muralla, descubrí los guerreros de terracota, encontrate con pandas gigantes, explora templos milenarios y sentí la energía imparable de Shanghái. Un recorrido completo de 16 días, diseñado para descubrir, entender y sorprenderse con cada día, revelando un nuevo contraste. China, transforma tu forma de ver el mundo. Para más información, contacta a Orient Tours, especialistas en viajes a Asia. Teléfono WhatsApp 2234-2828. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Estás escuchando Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Estamos de vuelta esta tarde que estamos conversando sobre el proyecto Evolution Free Zone con Carlos Wong y Esteban Solano. Estábamos hablando un poco de la inversión de la intersección, del intercambio tan importante, pero ¿qué otras inversiones hay que hacer como para adaptar el lugar a un funcionamiento correcto? Una de las cosas que siempre tenemos que tener en perspectiva es que cuando uno va a desarrollar algo, especialmente fuera de la gran área metropolitana,
no hay infraestructura. O sea, no hay infraestructura de muchas cosas. Carreteras es una, y fue por donde empezamos en la conversación, pero también el tema del agua y la electricidad. Correcto. Cuando nosotros arrancamos, no existía capacidad en el acueducto de Tacares para poder brindar el agua. Un proyecto de estos requiere de 30 litros por segundo para poder alimentarse. Y una de las cosas que tuvimos que hacer entonces fue iniciar un acueducto nuevo que nace en la zona de Los Chorros y recorre casi 8 kilómetros para llegar y llevarnos agua tanto a la zona de nosotros como ampliar la capacidad de la comunidad. Por otro lado, cuando nosotros empezamos esto, nos dimos cuenta también de la necesidad de mejorar la infraestructura de distribución eléctrica, generando vías de interconexión eléctrica que nos permite llevar también la capacidad del parque a cerca de 45 megas de capacidad. En este momento todavía estamos haciendo parte de estas inversiones. Entonces, cuando uno arranca un proyecto de estos, no es solo en dónde ubicarlo, sino también qué infraestructura contempla, qué retos voy a tener alrededor de la infraestructura. Y en esto, pues hay un dato que siempre nos llama mucho la atención y es cuántos metros cúbicos hemos movido entre la intersección y lo que estamos hoy en día haciendo acá en Evolution. Esteban, ¿cuántos metros cúbicos hemos movido? Sí, juntando la intersección, en metros cúbicos hemos movido casi 3.700.000 metros cúbicos. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un proyecto de 124 hectáreas, como lo dijeron. Ese número es solo en fase 1 Sí, y la mitad yo de fase lo 2. sé. En ese caso, la parte ambiental de un proyecto de esta índole tiene que llevar mucho cuidado. ¿Cómo están gestionando toda la parte ambiental de este proyecto? Sí, nosotros tenemos en sitio un equipo de ambiente liderado por Marieta Lizano y Priscila que están con nosotros y nos acompañan 100% dentro del proyecto y están velando por la parte ambiental todos los días dentro del proyecto. Es un equipo más dentro del equipo de trabajo del proyecto. Bueno, un saludo para Priscila Vargas y Marieta Lizano, me acuerdo en Coyol también. Claro, sí, era la empresa Ciel. Ciel. Un saludo para ellas, me acuerdo, excelente labor la que siempre han desarrollado en el ámbito ambiental. Y ha sido muy importante, a pesar de ese movimiento, el proyecto ha sido un proyecto limpio en su expediente ambiental, nunca hemos tenido ningún problema y lo hemos hecho también con muchísimo cuidado, no solo en los permisos para lo que corresponde a movimientos de tierra, la forma en que esa tierra se dispone, sino en el control también de los sitios a los cuales va y todo lo que está relacionado, porque relacionado con eso se tocan muchas cosas, la cantidad de vagonetas que se mueven, combustibles para estas vagonetas. Entonces, uno de los temas que siempre hemos mantenido nosotros como un pilar fundamental en nuestros desarrollos es el concepto de sostenibilidad y ese cuidado precisamente con el medio ambiente que forma parte de esa naturaleza que tenemos siempre como CODE. Sí, la protección, nosotros estamos, por así decirlo, guiados por dos frentes. Tenemos en el sur la quebrada Espavellal y al norte tenemos el río Rosales y la quebrada de Cataluña. Hemos estado desde el día 1 vigilantes de que las líneas de protección de esos acuíferos estén completamente protegidas a tal punto que hasta levantamos vallas para que la gente no pueda accesar a esos puntos. Tenemos sistemas de protección de la erosión de los taludes, protección contra el polvo, asimismo levantamiento de todos los árboles con topografía y su ubicación. Y como decía don Carlos, la sostenibilidad ha sido muy importante dentro del desarrollo y la gestión del proyecto. ¿Ustedes en este proyecto están buscando certificación como LEED o alguna de esas? Los proyectos de este tamaño se pueden certificar y tener una denominación de Master Site LEED, que ya la tenemos, el proyecto la tiene. Se la ganaron. Sí, Y, ya la obtuvimos. Y varios de los proyectos ya están en certificación LEED también. Sí, propiamente los subproyectos, las plantas como tal, están
además de que el parque... Sí, también lo el tiene. parque se denomina Master Site porque es un Así parque es. muy grande y los subproyectos, los tenants o las compañías ya buscan certificaciones desde LEED Regular hasta LEED Platinum. Bueno, eso ayuda mucho y eso debe tranquilizar a los vecinos, a los otros stakeholders que andan por ahí, que lo que se está haciendo ahí es algo correcto y que contrario a lo que mucha gente cree de los desarrollos, muchas veces vienen incluso a mejorar las condiciones que hay, digamos, en una finca agrícola. Que uno, bueno, es decir, yo no voy a criticar porque no conozco, pero puede ser que más bien el lugar en cuanto a características ambientales y todo, pues sea un mejor lugar en este momento y posteriormente todavía mejor, ¿verdad? Sí, eso es parte de nuestro objetivo, incluso con un tema de regeneración de zonas verdes, porque uno ve a veces las fincas verdes, pero realmente desde el punto de vista de arborización, desde el punto de vista de desarrollo de diferentes áreas, pues lo que nosotros hacemos es impactar de una manera positiva la transformación de Coyol, por ejemplo. Es un caso que se observa muy bien en 15 o 20 años, y es la cantidad de árboles que tenemos. Tenemos más de 3.000 árboles plantados en una zona donde no existía ni uno solo, donde tenemos una transformación completa del manejo de las aguas pluviales, donde cambiamos realmente las zonas. Y en el caso de Evolution estamos buscando precisamente eso, impactando con proyectos también de muy alta tecnología, porque tenemos casos muy interesantes. Evolution realmente se está convirtiendo en un centro de manufactura de productos de ortopedia de primer orden para Costa Rica. Creo que Costa Rica está dando un salto a través de Evolution, en el cual ya no solo hacemos productos cardiovasculares y endovasculares, como el caso de Coyol, sino que en Evolution podemos dar un paso hacia un sector novedoso para el país, como es el sector de la ortopedia, que es un sector que tiene una característica muy interesante de integración con las industrias del plástico y de la metalmecánica, lo cual genera oportunidades muy interesantes para el desarrollo precisamente de esas industrias de segundo nivel que permitan acompañar las empresas como un Johnson & Johnson o un Trelleborg. Bueno, eso genera muchísimo empleo para personas jóvenes, que incluso gente que ha estudiado, qué sé yo, ingeniería materiales y muchas otras carreras afines en ese sentido. Pero también para la manufactura se requieren ciertas habilidades y me parece haber visto que desde Coyol, haber visto que la zona franca como tal se preocupa de dar capacitación para sus diferentes clientes. ¿Cómo es que ha funcionado eso? Porque lo vi en Coyol y me pareció haber leído ayer, que me puse a revisar un poco los temas, que hay algo todavía más grande que se gesta ahí en Zona Franca Evolution. Desarrollamos una unidad como parte de estos servicios que tenemos en CODE, que se llama Lumino. A través de Lumino entonces tenemos dos programas, un programa de atracción de talento y un programa de desarrollo de talento. Dentro del programa de desarrollo de talento tenemos varias áreas. Un área que hicimos una alianza estratégica junto con el INA para crear dos centros de excelencia, uno en metalmecánica, que se está desarrollando en Evolution, y una en inyección plástico, que estaremos desarrollando muy pronto en Coyol. Eso nos permite tener centros donde en alianza con el INA vamos a poder profundizar en el conocimiento y formación técnica. Entonces, si uno analiza, puede ver tres capas. La capa del operario, en el cual trabajamos a través de Lumino en cursos de formación de operarios para manufactura de dispositivos médicos y para manufactura ahora de productos para ortopedia. Tenemos el área de los técnicos, en los cuales junto con el INE estamos desarrollando estos proyectos, acompañando también la formación de los colegios técnicos profesionales, a los cuales les estamos ayudando con mejoras de infraestructura y con intercambio de pasantías y prácticas en nuestras empresas. Y un tercer campo que estamos trabajando es en alianzas con las universidades. Ahí estamos trabajando con el tecnológico, estamos trabajando con la ULACIT, con la U Latina y con universidades de la zona que tienen presencia en Occidente para favorecer carreras nuevas como
ingeniería biomédica, como ingeniería de materiales, como ingeniería y manufactura de dispositivos médicos, los cuales son carreras que vienen a impulsar precisamente esta transformación en la cual está Costa Rica hoy por hoy. Muy bien, eso es en el ámbito social es una ganancia que se queda en las personas con esas capacitaciones que se dan. No es solo que obtienen un trabajo, sino que también obtienen destrezas y obtienen conocimiento de esa manera, ¿verdad? Eso ayuda. ¿Cómo se ha visto beneficiado o qué opinan ustedes? Grecia como tal, al estar esta zona franca, porque en algún momento se pensó, digo yo, que Coyol ya era lejos. Y alguien puede decir que Grecia todavía más lejos, aunque no lo veo tanto. Es decir, es ahí nomás de zona franca. Coyol realmente está muy cerca. Pero Grecia como tal, ¿han visto ustedes alguna conversión, alguna cosa interesante que se haya gestado ahí? Hay un detalle muy interesante en cuanto a la estructura de empleo. En el caso de Coyol, tenemos cerca de 26,000 personas trabajando, del cual aproximadamente un 17% proviene de Occidente. Pero nosotros ya en Evolution, en este momento, estamos superando la cifra de los 2,000 puestos de trabajo, y cuando analizamos la mezcla, ya el 60% de la gente proviene de Occidente. Y todavía que estamos con una transición porque todavía tenemos gente en construcción, entonces tenemos gente que viene de otros lados. Poco a poco estimamos que vamos a tener una mezcla donde el 80% de la gente va a provenir de Occidente. Y donde Occidente, primordialmente de las ciudades como Grecia. Y entonces lo que estamos haciendo es intercambiar y generar rutas de transporte directo de Grecia a la zona franca, de Naranjo a la zona franca, de Sarchí a la zona franca, que permitan expandir y movilizar a la gente de una manera más efectiva hacia donde estamos. Entonces, cuando uno analiza qué está ocurriendo en todo Occidente, ya no solo con nosotros, sino con otras 2 zonas francas que se están desarrollando en la zona, Grecia se va a transformar y se va a convertir en uno de los nuevos polos de desarrollo para Costa Rica. Y la realidad lo ve uno en el desarrollo urbano. Ya solamente en la Municipalidad de Grecia superan más de 4,000 permisos para nuevos desarrollos habitacionales para los próximos años. Cada vez vemos más desarrolladores de vivienda buscando hacer nuevos desarrollos en la zona de Grecia. Sí. Entonces empezamos a ver ese proceso, un proceso como el que vivió Heredia, y esperamos que esa transformación de Grecia aporte no solo en el desarrollo de vivienda, sino de comercio y de servicios para una transformación integral de Occidente en los próximos años. Bueno, esto es muy importante, un desarrollo como estos, lo que genera paralelamente, ¿verdad? Y eso es, y vuelvo a otro tema parecido al de la intersección, que es el de que en algunos momentos, recurrentemente, de vez en cuando aparecen personas, y personas que yo respeto, economistas, pensando en que hay que ponerle impuestos a las zonas francas. Y eso es, puede ser que haya personas que nunca han estado en una zona franca y no conozcan lo que esto significa. La zona franca es la entrada, es la puerta de entrada de lo último de la tecnología de punta a nuestro país. De las zonas francas hemos aprendido muchísimo los costarricenses, y hay empresas hoy por hoy que diseñan plantas de principio a fin de tecnología de punta. Estas empresas vienen a consumir agua, luz, comunicaciones, y darle trabajo y darle presupuesto a las empresas públicas, ya por sí solas, ¿verdad? No tienen por qué estar pagando impuestos. Y bueno, lo que pueden generar con una idea como estas, y esto es una opinión mía, aquí a mí nadie me está diciendo qué decir, ¿verdad? Es que lleguen, si algún momento dado se sigue con estas conversaciones de los famosos impuestos a las zonas francas, de que los inversionistas o quienes quieren venir a Costa Rica se lo piensen mejor, ¿verdad? Y entonces eso es
como dicen los muchachos ahora, literal, matar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Querer matar la gallina de los huevos de oro. Ahí se ve que hay dinero, sí, pero hay dinero en salarios, buenos salarios para la gente, hay capacitación, hay proyección, hay consumo de todo tipo, ¿verdad? Me parece a mí. Hay una cifra muy interesante y es que por cada dólar de exoneración que se le ha dado a las zonas francas contribuyen en $2 de beneficio a Costa Rica. Pero creo que también hay que visualizarlo en cosas concretas. A veces a la gente le cuesta como verlo, pero cuando uno analiza, por ejemplo, la transformación de conocimiento que estabas mencionando, es uno de los factores más importantes, porque ese conocimiento queda en las personas, queda en el país y transforma a otras áreas del país. Creo que, por ejemplo, podemos conversar un poco, Esteban, sobre cómo hemos transformado los procesos de construcción. Por ejemplo, todo lo que hemos tenido que aprender de sistemas, la introducción de los sistemas BIM, y tal vez podemos comentar un poco eso, como un ejemplo precisamente donde las zonas francas impulsan precisamente esa penetración de nuevos procesos tecnológicos. Sí, ampliando un poco lo que dice don Carlos, la exigencia de una industria médica no es una exigencia de construcción normal. Los procesos y sistemas que se instalan en industrias médicas son de altísimo nivel, donde la tolerancia al error es cero. No puedes fallar en sistemas de comunicación de argón, aguas heladas, nitrógeno. Tenés un sinfín de sistemas. Hay procesos de aguas suaves, aguas semiduras, aguas rígidas, RODIs, donde todo eso se interactúa y nos hace a nosotros como profesionales buscar herramientas de primer nivel. Don Carlos comentó una que es el modelado BIM. Tenemos un sistema de gestión. Por ejemplo, Evolution fue el primer parque que se gestó desde cero dentro de un modelo y gestión BIM, donde todo está completamente entrelazado y se sabe dónde está dentro del modelo. Utilizamos software de primera línea como Autodesk Cloud Construction, que migra el modelo con el cronograma y con los submittals y todo lo que es la documentación del proyecto, donde haces una sinergia entre lo que es la parte constructiva, la parte de control y la parte de calidad en un solo software. Eso te ayuda a planificar mejor y te da un esquema de planeamiento a futuro, porque en estas plantas las cosas que se compran, los materiales de construcción, claro, no se consiguen en una ferretería, ¿verdad? Hay que pedirlos y muchos tienen tiempos de espera de hasta 2 años. Entonces, planean para expansiones también, ¿verdad? Todo el crecimiento futuro de ellos. Sí, eso es muy importante para quienes nos acompañan. Bueno, primero quiero recordar que estamos aquí hablando de Evolution Free Zone, Carlos Wong, Esteban Solano. Y este tema BIM, para las personas que no están acostumbradas a hablar de estos temas, van ahí manejando en este momento, es, vamos a ver, resumido, es una especie de simulación de la realidad, pero con una exactitud única, porque, por ejemplo, cuando uno efectuaba una construcción y tenía varios sistemas como el aire acondicionado, la parte eléctrica, la parte de comunicaciones, todos estos, ¿cómo se llama? Los filtros que hay en el cielo y también el aire comprimido, todo lo que es industrial, chocaba. Y entonces le decía uno al operario, ve a ver cómo lo arregla, y uno llegaba ahí a ver qué problemas había. Sí. Eso ya no es así. Ahora es desde el dibujo, y está interesante que sea toda la zona franca de principio a fin. Es más, hasta las carreteras y tuberías de aguas negras, pluviales, bueno, eso todo. Es excelente porque se anticipan los problemas, los choques y todo eso ahora se hace desde la computadora, y eso es fabuloso, porque se logra, anticipar problemas, sí, y también economías de gastos de materiales, etcétera. Toda una serie de beneficios que se hacen desde el principio es planificación. Sí, todo es planificación. Más que todo, el BIM llegó a solventar problemas de tiempo. Estos proyectos, el tiempo de producción donde el cliente necesita entrar en funcionamiento son bastante agresivos.
Entonces vos no podés tener un proyecto donde constantemente tenés atrasos porque hay choques o hay algo que quedó en el diseño en el aire. Entonces, desde el día 1 se corren se llaman clashes, son como los choques de tuberías, sistemas, y se van solucionando antes de llegar al problema. Eso es una metodología que se parece mucho a las Planner, pero enfocada en prevención. Sí, una de las cosas que precisamente busca todos estos procesos es construir literalmente a un nivel igual que lo que se podría construir una planta en Estados Unidos, en Irlanda o en Europa. Realmente hemos tenido un proceso de aprendizaje en los equipos de ingeniería donde han tenido que ir a las plantas en Irlanda, las plantas en Estados Unidos y plantas en diferentes países, y ese conocimiento al final se derrama hacia otros procesos constructivos del país. Y creo que es una de las cosas también de ese ejemplo donde zonas francas contribuyen en la transferencia y en el conocimiento. Todo lo que se está haciendo también en la industria de servicios y todo lo que se está haciendo en lo que es investigación y desarrollo son cosas que contribuyen en crear nuevas oportunidades, particularmente a los jóvenes del país. Muy bien, eso es importante. Una planta que se construye en Costa Rica no tiene nada de diferente de una planta que se construye, como dice don Carlos, en Irlanda o en Estados Unidos, con la única diferencia de que aquí nos cuesta más el tema de traer los materiales y traer los equipos, que eso es una incertidumbre Muchas nos trae veces problemas. los procesos vienen de las plantas fuera. Entonces es acondicionar el espacio para un proceso que ya se da en Estados Unidos. Entonces literalmente tenemos que ir afuera, ver cómo es el proceso, aprender y recrearlo aquí en Costa Rica. Muy bien. Oscar, si estás por ahí, ¿qué te llevas vos de todo esto que hemos hablado de Evolution Free Zone? No, yo acá viendo esto, todo lo que están hablando, veo cosas muy interesantes, ¿verdad? En cuanto a los beneficios de Evolution Free Zone en la zona de Grecia y los alrededores, cómo beneficia el régimen a las empresas de servicio, qué beneficios adicionales tiene la manufactura inteligente para nuestro país, la generación de empleo de calidad, la mejora de la calidad de vida de las personas que trabajan ahí y que laboran, claramente, viven en los alrededores. También observo el desarrollo y la elevación del talento humano con capacitaciones de alto nivel. O sea, hay una integración comunitaria y sostenibilidad que por lo menos yo no lo he visto en otros desarrollos de zona franca, ¿verdad? Este es quizás el primero en donde noto eso. Además, me resulta muy interesante el concepto de ecosistema de manufactura inteligente, un concepto donde convergen empresas extraordinarias para capitalizar ese conocimiento existente, aprovechando la tecnología y elevar el talento humano. O sea, me parece formidable. Ya, hablar de esa integración sostenible, atracción de industrias clave, infraestructura y servicios a la medida en esta zona franca, pues me resulta, o sea, muy interesante y claramente de primer orden, como lo dijeron, una inversión que se hace que prácticamente da lo mismo como en países de primer mundo, la tenemos aquí en nuestro país, ¿verdad? Muy bien, a mí me parece que debemos felicitar a Evolution Free Zone por lo que está haciendo. Le toca a la parte del Estado cumplir con muchas cosas. Una de ellas es un transporte público eficiente que permita que las personas no tengan que ir todos en su vehículo hasta Grecia, los que vienen de San José o de Alajuela, o de otros lugares cercanos o lejanos. Deberíamos tener en nuestro país ya un sistema de transporte público totalmente fiable, eficiente, de tal manera que uno diga, sí vale la pena dejar el carro en la casa e irme a trabajar a Evolution Free Zone en el transporte público. Le toca también al Estado pues mejorar toda la infraestructura de carreteras, que creo que está próximo a
a darse en esta carretera. Ahora habrá que pasar esos entuertos y esos problemas que son pasajeros, pero llevarán un tiempo difícil. Ya casi nos tenemos que despedir, entonces algunas palabras finales, Carlos y Esteban. Primero, un agradecimiento, Max, por permitirnos compartir estos minutos con ustedes. Un agradecimiento también a las personas que nos han visto y escuchado. Y creo que este tipo de instancias nos permiten no solo compartir las experiencias que a veces no nos enteramos y que están ahí cerca de nosotros, sino que también nos permiten a todos ir viendo que Costa Rica es un país que está todavía lleno de oportunidades. A veces hay unas conversaciones muy negativas. Bueno, también existen las oportunidades y creo que nosotros representamos una oportunidad, como decís vos, es un reto a la vez. ¿Por qué? Porque hay gente que opina diferente y eso es válido, pero creemos que a través del tiempo las cosas se van demostrando y que todo, si se hace bien por las reglas, va a salir de una manera positiva y Costa Rica va a continuar creciendo y desarrollando nuevas zonas francas. Esteban, ¿tenés algo? Bueno, muchas gracias más bien por abrirnos el espacio y darnos una pequeña pincelada. Aquí podríamos hablar toda la tarde de anécdotas y todo de lo que ha pasado en el proyecto, pero más bien gracias por el espacio para brindarles un poco de lo que es Evolution Free Zone. Bueno, y esto ha sido el programa de hoy con un proyectazo. Nos vemos de hoy en 8 para otro proyecto. Muchas gracias. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos.